Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. El amante de Lady Chatterley. D.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglaterra, en 1885, hijo de un minero del carbón y una maestra de escuela. La diferencia de origen social entre sus padres sería tema recurrente de sus novelas, en las que criticaría siempre los abismos que separan a las clases. Estudió en la Universidad de Nottingham y muy joven empezó a publicar poemas. Pese a su físico endeble, devastado por la tuberculosis que acabaría con él a los 45 años, D.H. Lawrence y su mujer, la alemana Frida von Richthofen, llevaron una existencia errante en Austria, Italia, Estados Unidos y México. Sus cuentos y novelas giran alrededor de dos temas centrales: el mundo del sexo, para el que Lawrence reclamaba una libertad y naturalidad que estaban reñidas con los prejuicios religiosos y sociales de su época. El otro, su condena de la civilización industrial, en la que Lawrence veía una profunda enajenación de los seres humanos, a quienes, según él, la vida industrial despojaba de sus instintos y su fuerza primigenia, de su sensibilidad y su delicadeza, y convertía en máquinas. La novela donde Lawrence desarrolló con más talento estas ideas fue El amante de Lady Chatterley. Terminada en 1928, el libro le acarreó innumerables juicios. En Inglaterra estuvo prohibido hasta el año 1960 como obsceno y pornográfico. En realidad, solo una mentalidad prejuiciada pudo leer esta novela de una manera tan errónea. El amante de Lady Chatterley cuenta la historia de Connie Wright, una joven nacida en una familia de alta burguesía y educada en un ambiente liberal, que a los 23 años se casa con Clifford Chatterley, un aristócrata rico. En la Primera Guerra Mundial, Clifford es herido y regresa paralizado, por lo que debe renunciar a la vida sexual, a la que siempre despreció. Este no es el caso de Connie, que se siente frustrada en medio de los artistas y escritores que visitan a su esposo. Todos ellos le parecen seres incompletos por la manera como reprimen sus sentidos y el desdén que les merecen los deseos y el cuerpo. Connie encuentra un camino de salvación en el guardabosques de las tierras de su marido, Oliver Mellors, prototipo de ese hombre natural que Lawrence admiraba, integrado a la naturaleza, sano, fuerte, cuyas apetencias satisface sin escrúpulos de conciencia. Los amores de Connie y el guardabosques tienen alguna reminiscencia de los amores paganos de las mitologías clásicas. Prosperan en el marco de una naturaleza idílica y gracias a ello, Connie descubre el goce sexual y se libera de los tabúes que le impedían. Guste, desde luego, ¿no? Pero lo dudo. Estás adelgazando, poniéndote angulosa. No es tu estilo. Era cierto. Connie sentía un creciente desasosiego. Se lanzaba a caminar por el parque, se tumbaba boca abajo sobre los helechos y en cuanto a lo demás, pues, carecía de existencia. Había perdido la noción del mundo vivo, del mundo sustancial. ¿Por qué no te consigues un galán, hija? Te haría mucho bien. Clifford invitaba a sus amigos a rugby, gente que iba a elogiar sus libros. Ellos galanteaban a Connie, aunque ella no les diera pie. Pero ese invierno, Michaelis fue a pasar unos días. Él era un joven irlandés que había hecho fortuna con sus obras de teatro, escritas todas para complacer a la sociedad elegante. Clifford pensaba que Michaelis podía ayudarlo a conquistar el éxito. Michaelis, pues había algo en él que a Connie le gustaba. Una mañana, los dos se sentaron a charlar junto al fuego.
¿Por qué es usted una ave solitaria? Algunas aves son así. Usted también lo es. Connie sintió una terrible atracción por él. Lo miró fijamente. Él se puso de rodillas y, estrechándole ambos pies entre sus manos, sepultó el rostro en su falda. Ella no pudo evitar poner su mano con ternura sobre su nuca, y él tembló. Entonces levantó hacia ella su mirada, le besó ambas manos y se puso de pie. ¿Y ahora me odiará? No, pero no quiero que Sir Clifford sepa. Esa noche, Connie fue a la habitación de Michaelis. Descubrió que él era uno de esos trémulos amantes, cuyos momentos de éxtasis llegan enseguida y terminan pronto. Michaelis suscitaba en ella un salvaje deseo físico, pero no la satisfacía. Ella pronto aprendió a retenerlo dentro de sí cuando él terminaba con sus espasmos. Michaelis permanecía firme pero pasivo, mientras ella, activa, se llevaba a sí misma a su propia culminación. Cuando Michaelis se marchó, siguieron viéndose en Londres de vez en cuando. Ella se sentía satisfecha y alegre, pero pronto volvió el desasosiego. Ella deseaba tener un hijo que llenara su corazón de afecto. Una mañana, cuando paseaban por el parque, Clifford sorpresivamente le habló de eso. Con otro hombre. Si lo criáramos en Rugby sería nuestro. Pero, ¿y el otro hombre? ¿Qué importancia tienen los contactos ocasionales? Se esfuman como el apareamiento de los pájaros. Tú y yo debiéramos ser capaces de llegar a un acuerdo en lo sexual. Es como llegar a un acuerdo para ir al dentista. Connie lo escuchaba en una especie de estupor. Pensó en Michaelis. ¿Y no te importaría con qué hombre tuviera yo ese hijo? No creo que desees que te toque un sujeto indigno. Pero es posible que hombres y mujeres tengan ideas distintas respecto a lo que es o no es un sujeto indigno. No, tú me amas a mí. No creo que quieras estar con alguien distinto a mí. ¿Y esperarías que te dijera con quién estuve? Lo importante es adaptarse a las necesidades para construir una vida juntos. Connie se preguntó si su destino era efectivamente construir una vida con Clifford. En ese momento apareció un perro marrón que dio un ladrido suave. Un hombre con una escopeta avanzaba a grandes zancadas detrás del perro. Se detuvo ante ellos, saludó brevemente y siguió colina abajo. ¡Mellors! El hombre regresó e hizo un saludo casi militar. Connie, este es Mellors, el nuevo guardabosque. ¿Y le gusta su trabajo aquí? Sí, señoría. Aquí me crié. Mellors hizo una reverencia. A Connie le pareció un tipo curioso, distante, casi un caballero. Entendió más cuando Clifford le explicó que Mellors era hijo de minero, pero que había tenido un alto cargo en el ejército. Su mujer lo había dejado para irse con otro hombre. ¿Así que ese hombre está solo? Volvió Michaelis. El autor había usado a Clifford como personaje central de una comedia de gran éxito. Clifford, emocionado, lo invitó a Rugby. Su llegada también afectó a Connie, pero no lo visitó en su habitación la primera noche. Por la mañana, Michaelis subió a su sala y le preguntó sobre su obra de teatro. Ella la elogió mucho, aunque en verdad le parecía trivial. Connie, ¿por qué no nos casamos? Porque ya estoy casada, por supuesto. Se divorciará de ti en el acto. Quiero casarme, llevar una vida ordenada, es lo mejor para mí. Lo siento. No puedo dejar a Clifford. Michaelis le ofreció vestidos, joyas, fiestas, viajes, todo. Connie le prometió pensarlo. Esa noche Michaelis fue el amante más excitado y excitable del mundo. Pero a Connie, como siempre, le resultó imposible culminar antes de que él hubiera terminado. Tuvo que satisfacerse por sus propios medios, mientras él se mantenía heroicamente dentro de ella hasta el final. No puedes terminar al mismo tiempo que el hombre, ¿no? No, tú tienes que mandar. Tienes que dirigir toda la función.
Estas palabras fueron uno de los golpes cruciales de la vida de Connie. Es que se sentía tan inocente. Estas palabras mataron algo en ella. Connie quedó atónita ante tamaña brutalidad, dicha justo cuando ella estallaba de amor por él. La vida de Connie se apartó de la de Michaelis, como si él jamás hubiera existido. Connie llegó a creer que todas las grandes palabras habían quedado canceladas para siempre. Amor, gozo, felicidad, hogar, madre. ¿Qué podían significar ahora? En cuanto al hijo, no conocía a ningún hombre que no le mereciera desprecio. Una mañana, Connie fue a la casa del guardabosque para entregarle un recado personal de Clifford. Ella había pedido llevarlo. Tocó la puerta y no hubo respuesta. Le pareció oír algo en la parte trasera. En el pequeño patio, totalmente desprevenido, estaba ese hombre lavándose el torso. Connie retrocedió conmocionada ante esa visión de desnudez y se echó a correr por el bosque. Unos minutos más tarde regresó y él le abrió la puerta. Estaba todavía a medio vestir. Lady Chatterley. Solo vine a darle este mensaje. Muy bien, señoría. Veré esto. ¿Vive aquí completamente solo? Completamente. Espero no haberlo molestado. Connie regresó al bosque, sabiendo que él le observaba las espaldas. Es encantadora. Y Connie, una vez que estuvo en su habitación, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se quitó toda la ropa y se contempló desnuda en el inmenso espejo. La depresión empezó a apoderarse de Connie. Le escribió a Hilda, su hermana. Ella vino desde Escocia apurada. Connie tiene muy mal aspecto. Ha adelgazado. La llevaré a un médico. Y deberías contratar a una enfermera para que se encargue de tus cosas personalmente. Clifford odiaba a las enfermeras, pero contrató a la señora Bolton, una viuda de la parroquia de Tevershall a quien ya conocía. La señora Bolton era muy amable y muy competente, y pronto tuvo a Clifford en su poder. Ella creyó que su protección debía alcanzar a Connie. Lady Chatterley, ¿por qué no sale a pasear por el bosque, a ver los narcisos que hay detrás de la cabaña de los faisanes? Son preciosos. Connie accedió. Se acordó del guardabosque, de su cuerpo blanco y delgado como el solitario pistilo de una flor invisible. Y tuvo ganas de nacer de nuevo. Cuando llegó a la cabaña donde se criaban los faisanes, Connie vio al guarda acuclillado, martillando. Mellors levantó la cara con una expresión de alarma. Le molestaba la intrusión. Adoraba su soledad como la única libertad que le quedaba en la vida. Me gustaría sentarme aquí un rato. Venga y siéntese. Adentro. No se moleste. Estoy bien aquí. El hombre siguió trabajando, un poco incómodo. No quería entrar en contacto con ninguna mujer. Le daba miedo. Viejas relaciones le habían dejado abierta una gran herida. Es delicioso estar aquí. Tanta paz. Creo que volveré. ¿Usted cierra esta cabaña con llave cuando no está? Sí, señoría. Necesito esa llave. Que yo sepa, no hay más llave que esta. ¿Podría sacar una copia? No hay nadie que haga llaves por aquí. Señora, nadie. Sus ojos se encontraron. La mirada de él era fría. La de ella estaba llena de furia. Connie se fue decidida a conseguir esa llave. Después de todo, no era la cabaña de ese hombre. No eran sus faisanes. Ese hombre era apenas un empleado, un siervo de su marido. Él, por su lado, se sintió totalmente inerme. Esa tarde, mientras tomaban el té, Connie le comentó a su marido el incidente con el guardabosque. ¿Crees que haya otra llave?
Es un sitio precioso, lo he descubierto hoy. ¿Estaba Melors por ahí? Se puso feroz cuando le pedí una llave. Pero no es su cabaña. No veo por qué no puedo sentarme ahí cuando me apetezca. A Melors lo hicieron teniente en Egipto. No es sencillo adaptarse otra vez a su oficio de guardabosque. 2 días después, Connie fue nuevamente a la cabaña. Estaba cerrada con llave y tuvo que sentarse en el leño que había a la entrada mirando la lluvia. Me estaba esperando para entrar. Me senté unos minutos, por la lluvia. Tenga mi llave. Puedo encontrar otro sitio para criar a los faisanes. Si usted quiere venir aquí, no querrá que yo ande merodeando. No tengo intención de sacarlo de su cabaña, gracias. Pero, ¿por qué había de importarme que estuviera usted por aquí? Merodeando, como usted dice. ¿Cree que yo deba tenerle miedo? Es una molestia. Y usted es insolente. Disculpe, no quise decir eso. Solo pensé que tendría que mudar todo y eso es un montón de trabajo. Pero si su señoría no se va a fijar en mí, se hará todo como guste. Connie se marchó sin saber lo que sentía. Pero ya no podía evitar su aversión por Clifford. Felizmente la señora Bolton lo había atrapado. Lo adoraba a su manera y él se sentía adulado y poderoso. Comenzó a cobrar nuevo interés por sus propiedades, a sentir que debía reflotar las minas de Traversall. Empezó a renacer, a sentirse triunfador. Pero este hombre astuto se volvía casi un idiota cuando quedaba librado a su propia vida emotiva. Adoraba a Connie, pero temía que lo dejara. Melors sacó copia de la llave de la cabaña de los faisanes y se la dio a Connie. Ella empezó a acudir con frecuencia. Él nunca estaba allí. Ir a ver a las faisanas era lo único que a Connie le abrigaba el corazón. Un día encontró en la jaula un diminuto polluelo recién salido del cascarón. Connie se acuclilló a observarlo, extasiada. Vida. Vida. Nueva vida pura y tan diminuta. Connie, fascinada, sintió también, en ese momento, y como mujer, la agonía de su propio desamparo. Notó que Melors había vuelto. Me encantaría tocarlo. Connie metió los dedos a la jaula y la gallina le picoteó la mano furiosamente. Connie la retiró asustada. Pero si yo no iba a hacerles daño. Melors soltó una carcajada y se acuclilló junto a ella. Con tranquilidad sacó un polluelo que piaba muy tenuemente. Ella lo cogió con ambas manos. El guarda observaba la avecilla junto a ella. De pronto Melors vio caer una lágrima y se hizo a un lado, retirándose a la otra jaula. Había sentido una vieja llama que se encendía en su cuerpo. Una llama que ya no pensaba podría revivir. Se volvió a mirarla. Había en ella algo mudo y desamparado. Volvió a su lado, cogió al polluelo y lo devolvió a su jaula. La miró. Ella había vuelto el rostro y ahora lloraba abiertamente. Melors le puso la mano en el hombro. No debería llorar. Él comenzó a recorrer con su mano la curva de su espalda, hacia abajo, delicadamente. Y luego dijo con una especie de curiosa resignación: ¿Vendrá a la cabaña? La tomó con suavidad por el antebrazo, la levantó y la condujo lentamente a la cabaña. Puso a un lado la mesa y desplegó una manta sobre el suelo. Ella lo miraba a la cara, inmóvil. El rostro de él no tenía expresión. Échese ahí. Él cerró la puerta y todo quedó a oscuras. Con una insólita obediencia, ella se echó sobre la manta. Sintió su mano que a tientas le palpaba el cuerpo buscando su cara. Melors le acarició el rostro suavemente y luego besó su mejilla. Ella yacía inmóvil. Él le subió la falda y se fundió en la paz de su suave cuerpo abandonado. Fue para él un momento de la más pura tranquilidad. Connie se preguntó por qué se habría disipado esa gran nube que se había cernido sobre ella. ¿Era real? ¿Era esto real?
Mellors estaba callado. Luego se incorporó y se apartó de ella. Connie lo sintió como un abandono. Vamos. La acompaño hasta la entrada. Connie se arregló un poco y salieron juntos. No lo lamenta, ¿verdad? No. ¿Y usted? No. Pero hay todo lo demás, claro. ¿Qué es todo lo demás? El señor Clifford, la gente. Yo creía haber terminado con todo eso. Ahora ha vuelto a empezar. ¿Qué es lo que ha vuelto a empezar? La vida. No hay forma de mantenerse al margen. De modo que si tengo que desangrarme de nuevo, tendré que hacerlo. Pero usted no me odia, ¿verdad? No. Y de pronto Mellors la atrajo firmemente contra su pecho y la besó suavemente. Si por lo menos no hubiera tanta gente en el mundo. ¿Puedo volver? Sí. Él la observó algo amargamente mientras ella corría a su casa. Pero por la noche, antes de dormir, pensó en ella con ternura. Era más hermosa de lo que ella creía ser. Tenía una vulnerabilidad que ya había desaparecido en las demás mujeres. Mellors temía por lo que pudiera ocurrir. Sabía que la sociedad es una bestia malévola. Pero se sintió dispuesto a protegerla con su corazón durante un tiempo, hasta que el mundo insensible acabase con ambos. Al día siguiente, ella volvió a la cabaña. ¿Qué pensarían los del pueblo si se enteraran de que usted viene aquí todas las noches? Piensa en lo baja que se va a sentir si comentan que está con uno de los sirvientes de su marido. Podría marcharme. ¿A dónde? A cualquier sitio. Tengo mi propio dinero. No me importa lo que pueda ocurrir. Sí le importa. Soy un guardabosque. ¿Qué me importa a mí que me digan señoría? Odio todo eso. Tengo la sensación de que se están burlando cada vez que lo dicen. Hasta usted se burla cuando me lo dice. No. De usted yo nunca me burlo. Mellors la atrajo hacia sí. Frotó la mejilla contra su vientre y sus muslos. Qué delicioso es tocarla. Cuando el hombre entró en su cuerpo, ella estaba inmóvil. Y cuando él hubo terminado, no se animó a buscar su propia satisfacción, como hacía con Michaelis. Lentamente se desbordaron las lágrimas por sus mejillas. Él no lo notó. Al día siguiente no fue al bosque. Al otro día tampoco. Se sentía inquieta, pero aún así se negaba a brindarse otra vez a ese hombre. Decidió dar un paseo en la dirección contraria al bosque, pero al regresar se topó con Mellors. ¿Iba a la cabaña? No puedo. Se me hace tarde. Tengo que regresar. Me está esquivando. No. Mellors dio un paso hacia ella y la rodeó con sus brazos. Ella sintió su cuerpo terriblemente próximo y vivo. Ahora no. Él la aferró firmemente. El cuerpo de él la apremiaba y ella no tenía corazón para luchar. Él la guió a través de una muralla de árboles. Puso su chaqueta sobre la tierra y allí se tumbó ella como un animal, mientras él la contemplaba con ojos hechizados. Luego él rompió la cinta de su ropa interior y Connie sintió la carne desnuda de su cuerpo chocando contra la suya. Cuando él terminó, ella siguió aferrándose a él apasionadamente. Y él siguió activo dentro de ella hasta que se desbordó su propia vida, la de ambos. Unos minutos después, él se incorporó y le dijo: Esta vez lo hicimos juntos. Eso es bueno. La mayor parte de la gente vive toda su vida sin sentir eso. Connie se dirigió lentamente a su casa, pensando en lo que había ocurrido. Se sentía viva en su útero y en sus entrañas, con la sensación de tener un hijo dentro, como si su útero
siempre cerrado, se hubiera abierto ahora, saturándose de nueva vida. Si tuviera un niño, si pudiera tenerlo a él dentro de mí como si fuera un niño. Y Connie se daba cuenta de lo distinto que era tener un niño para uno mismo y tenerlo de un hombre que se amaba hasta con las entrañas. Esa noche Mellors, sin poder dormir, pensó que sería capaz de renunciar a todo con tal de tenerla allí, envuelta con él en una manta para dormir. Sencillamente dormir. Nada le había importado mucho hasta que esa mujer apareció en su vida. ¿Y ahora qué? ¿Tendría que empezar de nuevo? ¿Tendría que enfrascarse en una horrible disputa con su marido lisiado? ¿Y si se iban juntos? ¿Qué iba a hacer él con su vida? Una mañana Connie le anunció a Clifford que se iría unas semanas a Venecia. He recibido una invitación de mi padre. ¿Quieres venir? No quiero viajar al extranjero. Podría soportar que te fueras unas 3 semanas, si tuviera la seguridad de que... Le he dicho a Clifford que podría tener un hijo. ¿Y él? Le gustaría, mientras aparezca como suyo. No me han mencionado, por supuesto. No, para nada. ¿Y de dónde se supone que puede sacar un hijo? Puedo tener un amorío en Venecia. Así que vas por eso. No voy a tener un amorío. Voy a salvar las apariencias. Él miraba hacia la ventana, pensativo. Para eso me querías. Para tener un niño. No. En realidad no. Entonces, ¿para qué? No lo sé. Bien. Si usted me ha utilizado, al menos no he perdido nada. Y ha sido una experiencia deliciosa. Yo no te he utilizado. Me gustó tu cuerpo. Quiero tocarte como tú me tocas. Cuando estuvieron juntos, se despertó en el corazón de Connie La carne. Y se fue a dormir a otro cuarto. Eso se volvió un infierno. Luego vino la guerra y me enrolé. No regresé hasta que supe que estaba con otro. ¿Y ahora? ¿Cómo están? Temo que vendrán complicaciones tarde o temprano. Pero me estaba volviendo un amargado. Tenía la idea de que no podía haber una verdadera vida sexual. Él se recostó con ella y se unió a ella una vez más, echados ambos sobre la alfombra de la chimenea. Y luego se metieron a la cama. Ella se acurrucó contra él y los dos se durmieron en el acto, apretados en un solo sueño. Y así yacieron hasta que el sol se erguió en el bosque y dio comienzo al día. Cuando Connie despertó, vio que él la estaba mirando. Ella recorrió con los ojos la pequeña alcoba y dijo: ¡Qué fantástico es estar aquí! Quiero vivir contigo para siempre. Ojalá que cuando salga de esta casa todo haya desaparecido. No ha desaparecido. Connie se fue a casa resignada y subió a su cuarto sin que nadie se hubiera dado cuenta de su ausencia. Al día siguiente fue a visitarlo por la tarde. Cuando vuelva de Venecia podré decirle a Clifford que quiero dejarlo. No tienen que enterarse de que es por ti. Podemos irnos a otro país. No seremos pobres, tengo una renta. ¿Por qué tienes que irte y volver? ¿Por qué no se lo dices de una vez al señor Clifford? Tengo que volver. Se lo he prometido. No me gusta la idea de vivir mantenido por ti. Mellors hablaba con cierta amargura. Connie se sentía feliz, pero sabía que la idea de su viaje lo había angustiado. Afuera llovía copiosamente. Ella abrió la puerta, se quitó el vestido y luego la ropa interior. Él se quedó sin aliento. Ella se lanzó afuera con una carcajada salvaje, desplegando los brazos y corriendo por el bosque, difuminada por la lluvia. Él riendo se despojó también de sus ropas y se estremeció ante la fuerte lluvia. Ella lo vio y siguió corriendo. Él la alcanzó y ella lo apretó contra sí, enloquecida.
Su piel entró en calor rápidamente, como si se hubiera acercado a una llama. Cayeron sobre la hierba e hicieron el amor en medio del rugiente silencio de la lluvia. Un rato después, mientras intentaban secarse frente al fuego de la chimenea, él la acariciaba. Tienes el trasero más delicioso que existe. Un trasero orgulloso de sí mismo. Mi hermana Hilda viene a buscarme el jueves para irnos a Venecia. ¿Puedo venir a pasar esa noche aquí contigo? ¿Y tu hermana? Saldremos a la hora del té. Ella podrá ir a dormir a otra parte después de dejarme aquí. Mellors aceptó el plan y luego, como no cesaba la lluvia, acompañó a Connie hasta su casa. Encontraron a la señora Bolton esperándola afuera. ¡Ay, señora! Pensábamos que le había pasado algo. La señora Bolton miró a Mellors, que tenía una expresión plácida, renovada por el amor. Él hizo un saludo y desapareció. Al llegar a casa, Connie encontró a su marido furioso. Clifford, no es necesario que me mandes buscar por la servidumbre. Dios mío, Connie. ¿Dónde te has metido? Has estado horas afuera y con esta tormenta. ¿Y si no te lo digo? Él la miró con sus ojos protuberantes y ella sintió un súbito remordimiento. Estuve sentada en la cabaña mientras pasaba la tormenta. Y mira tu cabello. Es un desastre. Estuve corriendo sin ropa bajo la lluvia. Debes estar loca. Porque me apeteció una ducha de agua de lluvia. ¿Y si hubiera aparecido alguien? Mellors, por ejemplo, ¿no anda por ahí? Si hubiera aparecido Mellors mientras tú corrías bajo la lluvia como una loca. Supongo que se habría llevado el susto de su vida y se habría largado rápidamente. Clifford la observaba absorto. La admiraba. No podía evitarlo. Su aspecto era tan bello y tan plácido. Aquella noche Clifford quiso ser amable con ella. Le empezó a leer un libro bastante profundo y mientras comentaba un tema relacionado con el espíritu le preguntó: ¿Te gusta tu cuerpo? Me encanta. El cuerpo es un impedimento, Connie. Una mujer no puede captar ese placer supremo que es la vida de la mente. ¿Placer supremo? No, gracias. La vida del cuerpo es una realidad más importante que la de la mente, cuando el cuerpo de verdad ha despertado a la vida. La vida del cuerpo no es más que la vida animal. Esa vida, Clifford, es mejor que la vida de los cadáveres profesionales. Al escuchar esto, Clifford la observó extrañado, pero luego volvió a su lectura. Cuando llegó el jueves, Connie le contó a Hilda sobre su relación con Mellors y su plan para quedarse esa última noche con él. La noticia enojó a Hilda. Cierto que Clifford no le gustaba, pero detestaba aún más que su hermana se rebajara a estar con un guardabosque. Planearon partir juntas y que Hilda fuera a un hotel cercano. Fueron a despedirse de Clifford. Adiós, traviesa. Vuelve a mí sana y salva. Connie le prometió volver pronto y su hermana la dejó cerca de la casa de Mellors. Fue una noche muy sensual. Connie dejó que Mellors hiciera de ella su capricho. Dedicó la noche a prenderles fuego a sus más antiguas vergüenzas. Déjame verlo. Fue una hembra pasiva, como una esclava, como una cosa flexible y húmeda que solo consiente en todo y para todo. Antes pensaba que una mujer se hubiera muerto de vergüenza haciendo aquello, pero encontró que con hacerlo mataba a la vergüenza. Aquello era la vida. Así es como era realmente la vida. Te amo, te amo. Al amanecer, Mellors la acompañó hasta el lugar donde Hilda había quedado en recogerla. ¿No crees que uno quizás viva para momentos como el de anoche? Él la besó y la estrechó fuertemente. Luego suspiró y volvió a besarla. Vas a guardar toda tu ternura para mí, ¿verdad? Claro. Pero ya tienes que irte. Ella lo miró desesperada. Él la besó otra vez y luego la obligó a irse. Tenía el rostro surcado de lágrimas cuando subió al auto de Hilda. Había sido una separación tan súbita como la muerte. En Venecia, Connie e Hilda se alojaron en un pequeño hotel.
Y su padre sacaba a sus hijas por la noche, y a ellas les gustaba salir con él. Pero casi nada emocionaba de verdad a Connie. Y la mayor parte del tiempo pensaba en Grabby deseando volver. Esa cosa turística de tener que divertirse le resultaba extrañamente humillante. Además, estaba embarazada. Ahora ya lo sabía. Y eso la tenía sumida en un casi estupor de bienestar. Hasta que llegó una carta de Clifford en la que le contó, entre otras cosas: nosotros también hemos tenido aquí nuestra apacible emoción local. La esposa de Mellors, el guardabosque, se presentó en su casa. Él la despidió de mala manera y cerró la puerta con llave. Al regresar, encontró a la dama instalada en su cama. Había entrado rompiendo la ventana. Él se fue a la casa de su madre en el pueblo. La señora Bolton dice que si esa mujer sigue ahí, Mellors no va a volver. Connie guardó la carta, sintiéndose totalmente desesperada. Las noticias sobre el regreso de la esposa del guarda afectaron a Connie hasta la desesperación. Habían acordado no escribirse, pero ella necesitaba noticias de él. Qué inmundas eran aquellas gentes de las clases bajas. Le escribió a la señora Bolton para tener información más exacta. Esta le respondió: esa mujer ha estado diciendo por el pueblo que ella es su esposa legítima y que él ha estado recibiendo mujeres en su casa porque ha encontrado una botella de perfume y no sé qué más. Las habladurías han sido interminables. Ella se ha marchado, pero va constantemente a la casa de la madre de Mellors para ver si puede atraparlo. Está contando las cosas más horrendas de él, cómo se portó con ella cuando estuvieron casados, las cosas bajas que le hacía en su comportamiento íntimo. Dice que nunca mientras viva lo va a dejar. Pero lo que yo pienso es que si él fue tan bestial con ella, ¿por qué quiere volver con él? Connie se indignó con Mellors por no haberse librado de Berta. Tal vez ese hombre tenía cierto gusto por la bajeza. Le produjo alguna repugnancia recordar la última noche que pasó con él. Se espantó de que alguien pudiera enterarse de su relación con el guardabosque. Sería mejor librarse de él. Sí. Y Connie se sumió en un estado asfixiante, en el que llegó a desear deshacerse del hijo y así quedar completamente limpia. Por esos días llegó Duncan Forbes, un artista amigo de ellas, a alojarse en su hotel. Venía de Roma. Connie le comentó la historia de Mellors y Duncan se mostró pesimista. Estaba convencido que finalmente hundirían a Mellors, como lo harían con cualquier hombre que defendiera su sexualidad. El sexo asumido natural y vitalmente era el último tabú que quedaba en la conciencia pública. La sociedad lo liquidaría. Connie sintió entonces una repulsión, pero en el sentido contrario. No debo echarme atrás. Tengo que aferrarme a él. Yo no tenía una vida hasta que él me la dio. No me echaré atrás. Y le escribió unas palabras. Estoy muy desazonada por los problemas que te está causando tu esposa. Pero no te preocupes. Es solo una mujer histérica. Estaré en casa dentro de 10 días. Llegó de pronto una trastornadora carta de Clifford. El escándalo del guarda continúa. La mujer se ha dedicado a soplar asombrosas nubes de gas venenoso. En el pueblo la gente se aparta cuando Mellors pasa cerca. Pero el problema está en que la mujer proclama a voz en cuello que su marido se ha dedicado a llevar mujeres a su casa. Y ha disparado unos cuantos nombres. Se ha dictado un requerimiento judicial contra ella por arrastrar algunos nombres decentes por el fango. Me entrevisté con Mellors. Le pregunté si era cierto que se dedicaba a recibir damas en su casa. Y me contestó: ¿qué le importa a usted eso, señor Clifford? Yo le dije que quería que se observara un comportamiento decente dentro de mis predios. Y a eso replicó: pues tendrá usted que abotonarles la boca a las mujeres. Verdaderamente sería difícil sobrepasarlo en impertinencia. No puso traba alguna para marcharse el sábado siguiente.
Connie entendió mejor esa desastrosa carta de Clifford cuando recibió la de su amante. Berta encontró uno de tus libros en mi casa, con tu nombre en la primera página, y ha ido por todas partes proclamando que mi amada es la propia Lady Chatterley. El señor Clifford me despidió. Me voy a Londres el sábado. Connie decidió qué hacer. Saldría de Venecia el mismo sábado que Mellors dejaba Rugby. Estaría en Londres el lunes siguiente y entonces podría verlo. Se lo dijo a Malcolm, su padre. No estoy segura de regresar a Rugby. ¿Cómo es eso, hija? Voy a tener un hijo. Pero no es de Clifford, por supuesto. No, es de otro hombre. ¿Lo conozco? No. Que yo sepa, a tu marido no le importaría que tuvieras un hijo, siempre y cuando procedieras discretamente. Llévale un heredero a Rugby. No quiero hacer eso, papá. Espero que sea un hombre auténtico. Lo es. Ese es el problema. No hay muchos de esos por ahí. Cierto, no los hay. ¿Pero estás segura de que eso no te va a causar problemas? No, papá. Me deja completamente dueña de mí misma. Eso es lo que haría un hombre de verdad. Y Malcolm quedó complacido. Connie era su hija favorita y Clifford siempre le había disgustado. Connie y Mellors se encontraron en Londres. Él estaba flaco, pero sus ojos sonreían. Algo emanaba físicamente de él que interiormente le devolvía a ella el sosiego y la dicha. ¿Me extrañaste? Me alegraba que estuvieras al margen de todo aquello. ¿Crees que Clifford realmente creyó en lo nuestro? No creo. Lo descartó. Pero igual no quiso volver a verme. Voy a tener un hijo. El amante la miró con ojos oscurecidos, con una expresión que ella no pudo entender. Pero dime que te alegra. Tengo una desconfianza tan terrible en el futuro. Quiero vivir contigo. Yo no tengo nada. Tienes más que la mayoría de los hombres. Tienes el coraje de tu propia ternura. Detesto la impudicia del dinero. No soy ambicioso. No puedo ofrecerle nada a una mujer. No me tienes que ofrecer nada. Esto no es un convenio. Esto se trata de que nosotros nos amamos. Me espanta el futuro de ese niño. Tú me lo diste. Sé tierno con él y ese será su futuro. El amante de Lady Chatterley sintió en ese momento el amor más puro por esa mujer. Acordaron no verse durante 6 meses, o hasta que él consiguiera el divorcio. Connie le confesó a su padre que su amante era el guardabosque de Clifford, y a su padre le preocupó el escándalo. Opinó que si Connie se iba con otro hombre, tenía que casarse con él. A ella se le ocurrió decirle a Clifford que el padre era su amigo Duncan Forbes, porque si le decía la verdad, nunca le daría el divorcio. Duncan aceptó participar en la treta a cambio de que Connie posara desnuda para uno de sus cuadros. Ella accedió. Connie le escribió a Clifford contándole que amaba a otro y pidiéndole el divorcio. Cuando leyó la carta, él se quedó en blanco y sin expresión por varios minutos. La señora Bolton se asustó. Mi esposa no vuelve. La señora Bolton lloró con él. Cuando se repuso, Clifford le escribió. Tengo que verte personalmente. Prometiste que regresarías. Si después mantienes tu pedido, podremos llegar a un acuerdo. Te esperaré, aunque tenga que esperar 50 años. Está planeando su venganza. Haz lo que quieras. Connie se asustó, pero no le quedaba otra opción. Fue donde Clifford con Hilda. Cuando llegaron, Hilda los dejó solos tomando el café. ¿Por qué te quieres ir? Por amor. ¿Amor a Duncan Forbes? Nunca te importó ese tipo. ¿Pretendes que crea que ahora lo amas? Uno cambia. Estoy esperando un hijo. Sabes que ese hijo será bienvenido aquí, siempre y cuando se preserve la decencia. Tengo que vivir con el hombre que amo. No doy ni 2 centavos por tu amor a ese hombre. Connie sintió que no podía seguir mintiendo. No es a Duncan a quien amo.
Hemos dicho que era él para ahorrarte disgustos. Es Mellors, tu antiguo guardabosque. Entonces eras tú la mujer que iba a su casa. Esa escoria. Has estado con uno de mis sirvientes. Dios mío, no tiene límites la bajeza de las mujeres. ¿Y te casarías con él? ¿Llevarías un mundo nombre? Sí. Eso prueba lo que siempre he pensado de ti. No eres normal. No. Eres una depravada. Puedes ir donde te plazca. Yo no me voy a divorciar de ti. Si no nos divorciamos, el niño será jurídicamente tuyo y Rugby será de él. ¡No me importa! Tienes que divorciarte de mí. Puedes usar a Duncan como pretexto. No es necesario sacar a relucir el verdadero nombre. ¡Nunca! ¡Nunca te daré el divorcio! Se despidió de la señora Bolton. Adiós, señora. Seré fiel al señor Clifford y le seré fiel a usted, porque veo que ambos tienen razón al seguir sus respectivos caminos. Gracias, señora Bolton. Gracias por escuchar conmigo una de mis novelas favoritas. Tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa.